Buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad de Monterrey y el Centro Roberto Garzazada de Arte, Arquitectura y Diseño, les damos la bienvenida al 12º Congreso Internacional de las Escuelas de Arte y Diseño y de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, UDesign ECO. El día de hoy nos acompañan consejeros del Consejo del Centro Roberto Garzazada de Arte, Arquitectura y Diseño, directivos UDEM, directores y directoras de los departamentos y programas académicos que conforman las escuelas de arte y diseño y de arquitectura y ciencias del hábitat de la UDEM, así como alumnos, maestros y público en general. En esta ocasión, UDesign se enfoca en el tema eco. Las ideas, al igual que el sonido, rebotan y se amplifican. Para que un sonido llegue lo más lejos posible, uno pensaría que hay que ir en línea recta. Pero cuando la meta es hacer que el sonido llegue a todas las partes, debes de asegurarte de que este rebote en todos los lados posibles. Esa es la única manera en la que el sonido y la idea pueden sobrevivir. Se necesita un equipo que se encuentre en lugares diferentes, con contextos y puntos de vista distintos, dispuestos a seguir el grito. Este año, UDesign tiene muchas sorpresas y actividades paralelas en estas 2 semanas intensivas de arte, arquitectura y diseño, como por ejemplo el UDraw Challenge, que es un reto de diseño en nuestras cuentas de Instagram de UDesign UDEM y @foryou.crgs, sesiones de portafolio con profesores del CRGS, nuestro mercado de diseño con diferentes marcas diseñadas por nuestros egresados y por nuestros alumnos de arte, arquitectura y diseño, el UWork, una exhibición digital de proyectos de nuestros alumnos que también pueden encontrar en los highlights en nuestro Instagram, UDesign UDEM, talleres impartidos por profesores del CRGS y también nuestra novedad, los podcasts UDesign ECO que ustedes pueden encontrar en nuestra nueva cuenta de Spotify UDesign UDEM. Como avisos generales, les comento que al ingresar a la presente sesión de UDesign, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey y podrá ser difundida para fines informativos y otros relacionados con la promoción. El acceso al material y contenido de la presente conferencia no implica una licencia gratuita para su uso, por lo que deberán respetarse en todo el momento los derechos de autor. La información compartida no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Y las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante y se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. Agradecemos a los directores y coordinadores que hicieron posible este evento UDesign 2021 y queremos hacer una mención especial a nuestro comité de alumnos For You, ya que esta edición de UDesign ha sido organizada por ellos. Ellos son Simón Sea, Kimberly Romero, Rebeca Ruiz, María Fernández Serna, Ignacio Fernández, Carolina Aguilar, Aide Abigail Martínez y María Ángela Reyes. Invitamos a Rebeca Ruiz y a Kimberly Romero a dar un mensaje. Hola, buenas tardes. Soy Kim, vicepresidenta. Y yo soy Rebeca, secretaria. Y nosotros somos parte de For You, estudiantes que apoyamos la cultura integral del CRGS a través del macro evento UDesign. Y nos complace darles la bienvenida a esta 12ª edición de UDesign 2021, que es posible gracias a todas las personas de la comunidad ODEM que nos apoyaron. En esta ocasión, partimos de la noción de que las ideas, así como el sonido, rebotan y se amplifican. Entonces la pregunta es, si un diseñador empieza gritando y no hay nadie que lo escuche, ¿realmente produjo algún sonido? Con la finalidad de amplificar diversidad de orígenes, contextos y puntos de vista distintos, les presentamos las actividades que buscan mostrar la potencia de las particularidades de las distintas disciplinas que ofrece el CRGS. Las conferencias internacionales, como la que nos encontramos en este momento, son abiertos al público en general, al igual que la exposición de Your Work,
el mercado de Design Market y el nuevo podcast You Know. Invitamos a todos los estudiantes de la comunidad de UDEM a participar tanto en los talleres como en el concurso You Draw y a los estudiantes del CRGS a los portfolio reviews. En nombre de FORYOU, gracias por asistir. Esperamos que este espacio realmente los inspire a crear su propio eco. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo FORYOU. Muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias, Kimberly. También agradecemos al equipo de alumnos de diseño gráfico que realizaron la identidad de UDesign ENCO, liderado por su directora de programa, Aranza Rivera. Ellos son Aide Abigail Martínez, Raúl Amezaga y Daniela Rodríguez. Finalmente, agradecemos a Mauricio Guerra Bonilla El Macbo, alumno de la licenciatura en Animación y Efectos Digitales de la UDEM, y JP's Music Studio, quienes realizaron el video de introducción con musicalización y animación de esta sesión. Antes de iniciar, les queremos invitar a que si tienen preguntas durante la sesión, pueden escribirlas en el chat y vamos a dar lectura al finalizar la sesión. Los invitamos de nuevo a realizar este diálogo con respeto y conforme a los valores que nos caracterizan como miembros de la comunidad UDEM. Les agradecemos su colaboración. Nuestra invitada de hoy es Claudia Harari. Ella nace en Ciudad de México y aunque pensaba dedicarse a la pintura, se graduó con mención honorífica del TEC de Monterrey, donde su materia favorita fue diseño urbano. Descubre por casualidad la especialidad de arquitectura del paisaje a través del trabajo de Roberto Burle-Marx, Martha Schwartz y Peter Walker. Cursa un primer máster en paisaje en el programa Tech Texas A&M. Por recomendación de Ricardo Legorreta, realiza un internship en California en la oficina de Peter Walker, tras el cual realiza su aplicación al máster de arquitectura del paisaje urbano en el GSD de Harvard. Trabaja un tiempo en las oficinas de Peter Walker y Martha Schwartz antes de regresar a Monterrey, donde establece Harari Landscape, ahora HLA y Asociados, primer estudio dirigido por una mujer y dedicado exclusivamente al diseño de paisaje urbano. Su trabajo está enfocado al diseño de paisaje en el entorno urbano y reciclado. Busca crear lugares específicos al sitio y que a través de soluciones inteligentes, creativas y visualmente impactantes sean significativos para la gente, creando comunidad e identidad. Todos sus proyectos buscan romper con formas tradicionales de resolver las ingenierías al incorporar de manera creativa y artística diversos ingredientes de sustentabilidad en el manejo del agua pluvial, vegetación nativa, uso de materiales locales, energías renovables y elementos de arte y cultura locales. HLA diseña e instala el primer proyecto de museo con paisaje industrial reciclado y primer techo verde sobre una estructura de acero plegada y circular en el Museo de Acero Horno 3. El primer estadio certificado LEED de México con un bosque urbano de más de 1000 árboles, techos verdes, un estacionamiento que procesa agua de lluvia y el parque lineal ripario más grande de Nuevo León. Por más de 15 años, ella, su socio y su equipo han colaborado con firmas nacionales e internacionales, completando proyectos desde instalaciones temporales de land art hasta plazas, parques de diferentes escalas, museos, estadios, campus, regeneraciones urbanas de zonas postindustriales y planes maestros. Ha sido profesora de cátedra en el TEC de Monterrey, fue miembro del Harvard Graduate of Design Alumni Council y del Council del City Park Alliance. Ha sido invitada como jurado del Architectural Association AA Texas y ha impartido conferencias y seminarios a nivel nacional e internacional. Claudia es la primera mujer líder de una oficina de diseño de paisaje urbano en el país y que ha logrado reconocimiento a nivel nacional e internacional en una profesión escasamente conocida y promovida en México. También es la primera mujer miembro del Colegio de Arquitectos de Nuevo León
en recibir el Premio de Excelencia de los Colegios de Profesionistas de Nuevo León, otorgado en 2020 por su trayectoria profesional. El libro 3030 de Faidon, por mención de la consagrada arquitecta Martha Schwartz, la incluye entre las 30 firmas emergentes más importantes de paisaje a nivel internacional. Recibamos a Claudia Harari. Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí te cedo el micrófono virtual para que empieces tu charla. Muchas gracias, Alex. Alessandra, Valerie, Rebeca, Kim. Voy a empezar a compartir. Okay. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Bueno, pues como ya lo mencionaron antes, el nombre de ECO se me hace una idea excelente para este tipo de charlas. Me encantó la idea porque, como ya mencionaron, pues eco es la repetición de un sonido al ser reflejado por un obstáculo o es la propagación o repercusión de un suceso que tiene aceptación. Y creo que todos buscamos eso en nuestra obra. Pero a la vez eco significa casa, morada y ámbito vital. Y esto a la vez habla mucho de nuestro quehacer como diseñadores, sobre todo arquitectos paisajistas. La charla la intitulé Ecosistemas de paisaje urbano. Un ecosistema urbano es un hábitat estructuralmente complejo y dinámico creado y mantenido por humanos. Justamente, pues esto habla de nuestro quehacer. Estamos viviendo el siglo de las ciudades. Ya sabemos que actualmente en el mundo 50% de la población vivimos en ciudades y para el 2045 aproximadamente el 68% vamos a vivir en ciudades. Las ciudades más grandes se concentran, a diferencia de lo que era antes, que se concentraban en los países más ricos, ahora las estamos encontrando en el sur del globo y en países en vías de desarrollo como México, ¿no? Y es en las ciudades donde los problemas globales son más tangibles y donde las soluciones, a su vez, es donde se deben y se pueden encontrar. Simplemente en México, pues el 80% ya vivimos en ciudades y en el 2050 el 88% de nosotros vivirá en ciudades. Entonces, como bien mencionaban, como diseñadores, ¿cómo podemos hacernos escuchar en este entorno urbano, ¿no? Que pareciera que hablamos y se pierde nuestra voz. Entonces yo más bien me preguntaría dónde hacernos escuchar, ¿no? Hay que pensar macro y actuar localmente. El cambio climático es una realidad. Como dice esta portada, el clima es todo. Ya no podemos ignorarlo y menos en nuestro quehacer como diseñadores y arquitectos del paisaje. El business as usual, la manera común de venir haciendo las cosas, ya no puede ser y debemos de ver los problemas como oportunidades.
el cambio climático, y no es desde ahora, sino ya tenemos varios años viendo fenómenos que no eran normales, como en las fechas en que 3 huracanes nos golpearon casi al mismo tiempo, uno en fila atrás del otro. Y entonces este cambio climático y los fenómenos sumados al business as usual, la manera tradicional de hacer ciudad, de hacer infraestructuras, pues es lo que está provocando aún mayor caos, ¿no? Em, el business as usual de ignorar nuestros sistemas naturales y ignorar los arroyos que cruzan simplemente nuestra ciudad, pues debe ser ignorado y debe buscarse la oportunidad de transformarlo en parques de infraestructura verde que beneficien nuestras ciudades. Perdón. Bueno, en Harari, nuestra manera como diseñadores de hacernos escuchar es a través del componente visual y estético. Pensamos que lo visual es la primera impresión que el usuario obtiene de su paisaje, ya sea urbano o natural. Esta impresión o primera impresión es es grandemente importante porque si es positiva y legible, contribuye a la aceptación y a la identidad de estos paisajes o estos diseños y por lo tanto a su sustentabilidad. Cada proyecto que nos llega lo tomamos como un reto artístico en el que tenemos que balancear los aspectos ambientales, sociales, técnicos y económicos. Siempre en balance el ambiente, la comunidad, el arte y el factor económico, por supuesto. En nuestros principios de diseño tomamos en cuenta siempre el que los espacios refuercen los valores de la comunidad, promover la creación y el uso de servicios ambientales y buscar un balance entre el desarrollo y la naturaleza. Y todo esto pues está ya muy probado y certificado por diferentes sistemas de rating o asociaciones como las que vemos aquí, ¿no? LEED, WELL, Public Spaces, y muchos otros a nivel internacional. Entre nuestros principios de diseño, nuestros proyectos buscan siempre ser permeables, utilizar la infraestructura verde, manejar responsablemente el agua de lluvia y estar orientados al peatón y ser de 100% accesibles. Nuestros proyectos buscan la forma, ¿sí? Lo visual, buscan lo icónico, lo sustentable, el detalle, la materialidad, la conectividad, lo contextual, lo urbano, y lo ambiental.
Esto nos ha permitido colaborar con firmas internacionales y nacionales de grandísima calidad y que a su vez, gracias a sus proyectos, podemos seguir creando y buscando eh, lo que nos gusta en los proyectos. Nos ha permitido hacer eco en algunas publicaciones internacionales, como ya bien Alessandra mencionaba, em, internacionales y nacionales, en las que pues precisamente estos diseños eh, puedan ser comentados y dejar algún aprendizaje. Entonces, como diseñadores debemos preguntarnos, bueno, ¿dónde puedo tener el mayor impacto eh, a fin de decidir dónde actuar? Y podemos hablar de que actualmente existen 8 retos globales que son clave en el mundo, ¿no? Eh, que son la urbanización, el reto demográfico, el ambiental, el social, el tecnológico, el político, el económico y el espacial. Y dentro de estos retos, perdón, estoy teniendo problemas aquí técnicos. Voy a volver a entrar. Perdón. Dentro de estos retos globales, el de la urbanización, el ambiental y el espacial, junto con el social, están muy dentro del alcance de nuestro quehacer como diseñadores. Entonces, los retos de la urbanización, cómo manejar la urbanización masiva y cómo crear un ambiente urbano más sustentable. El mismo Ren Koolhaas, fundador de OMA y profesor de diseño urbano del MIT, nos dice que la urbanización masiva ha modificado la condición de la ciudad más allá de lo reconocible. La ciudad como tal ya no existe más. En esta ciudad, esta imagen que es Ciudad de México, pero que se parece a cualquiera de nuestras ciudades, tiene una pérdida total de identidad, una destrucción del entorno natural, pérdida del espacio público, lugares donde recrearse, donde socializar. El espacio ha sido cedido al auto. Hay pérdida de movilidad sustentable, de la escala del peatón y una pérdida del verde urbano. En general, pérdida de calidad de vida y es una ciudad que se devora a sí misma. Monterrey, pues deberíamos de preocuparnos porque comparados con la gigantesca Ciudad de México, somos prácticamente la mitad en habitantes, pero estamos 5 veces más extendidos. Nuestro ingreso per cápita no es tan grande, pero nuestra desigualdad es casi el doble. Los metros cuadrados por habitante son muy inferiores a los de Ciudad de México, nuestra contaminación es mayor y nuestros viajes a pie y en bicicleta también son muy, muy inferiores a lo que tiene la Ciudad de México. Entonces, pues, ¿qué nos puede esperar de seguir creciendo? En este contexto, un proyecto en el cual iniciamos hace varios años y seguimos creciendo con él, seguimos diseñando y participando, es Parque Centro en Saltillo. Saltillo es una ciudad colonial súper tradicional, que es casi nuestra vecina. Un proyecto de 15 hectáreas que pretendía ser el nuevo centro urbano de esta ciudad. Empezó como el business as usual, como empiezan muchos desarrollos,
con un master plan arquitectónico, sí, a lo mejor edificios muy padres, pero un master plan que no inspiraba, que no convencía, principalmente a sus a sus dueños, ¿no? A sus emprendedores. Había todavía una búsqueda de identidad local y sorprendentemente, a la vez, el branding ya estaba listo, que era una guía de la esencia del diseño de lo que estaban buscando, ¿no? Entonces, ustedes que son diseñadores, pues el branding desarrollado por Cadena Asociados era espectacular y hablaba del lugar, hablaba de la ciudad y de sus valores, estaba inspirado en los colores de su paisaje y de sus tradiciones. Entonces, al entrar nosotros al proyecto, lo que hacemos es llevar a los desarrolladores, a los dueños, a ver lugares donde el espacio público era de tal calidad que era lo que estaba haciéndole falta. Los llevamos a ver lugares donde se podía vivir de esta manera y lugares no nada más en California o con climas benevolentes, sino en lugares como en Arizona, ¿no? Con climas y vegetaciones similares a las de Saltillo. Entonces, llegamos a la conclusión de que teníamos que sumar 3 factores. El marco físico que ya estaba dado era la estructura del arquitecto, el master plan base, pero sumar esas experiencias urbanas ideales, esos ambientes, esos estándares de la vida pública y en tercer lugar el concepto de arte que siempre incorporamos en nuestros proyectos, ¿no? Y que estaba dado ya por esa identidad gráfica fabulosa que había creado los diseñadores gráficos. Llegamos a la conclusión que así como reconocemos de inmediato dónde estamos en esta fotografía solamente por ver los pavimentos, que estamos en Brasil o que estamos en Madrid, pues que esta identidad gráfica debería verse reflejada en el diseño de sus calles, de sus pavimentos y tratar las calles como espacio público, las rotondas como plazas. Entonces, este diseño gráfico lo empezamos a plasmar en las avenidas junto con convertirlas en lugares para ubicar mobiliario urbano, esculturas, kioscos, obviamente la vegetación, los árboles. Y por supuesto la sustentabilidad, ¿no? Son calles de carriles más angostos, con muchas superficies permeables, mucha arborización, mucha sombra, trincheras corridas donde la infiltración del agua de lluvia es posible y de esta manera lograr calles mucho más sustentables. Formamos un equipo multidisciplinario con Cadena en el branding general, Arista, un despacho también local como los planners y la arquitectura o algunos edificios de Landa. Creamos un plan parcial de desarrollo especial junto con el Implan de Saltillo, de manera que nos permitieran hacer lo que queríamos hacer, que no nos regulara ni nos mandara el municipio para ver qué luminarias podíamos poner, qué pavimentos podíamos utilizar o qué ancho de calle nos permitían, sino que ya nos daba la libertad de hacer absolutamente lo que nosotros queríamos y en lo que nosotros creíamos. De esta manera vemos este distrito con sus pavimentos pues rayados con este diseño gráfico a escala macro, con sus esculturas, sus parques, sus edificios. Expresamos lo que queríamos lograr, un ambiente totalmente peatonal, sin cordones de banqueta, todo es plaza, donde el peatón se mueve libremente y el auto parece que apenas invade el lugar, ¿no? Y que pide permiso para invadir. Tiene un parque central en donde, inspirados en los dinosaurios y tradiciones del lugar, se creó una pérgola que es un elemento urbano de identidad especial en Parque Centro, ¿no? Entonces, todo esto ha ido evolucionando y la vegetación ha ido creciendo. Y es precisamente el entorno urbano de las calles, como vemos calles angostas, densamente arborizadas, que nos hace no reconocer casi este lugar. Señalética diseñada especialmente, no vemos banquetas, no hay una diferenciación entre banquetas y vialidad, ¿no? Entonces, ha ido el entorno creciendo, madurando
una iluminación también especial y es un entorno que no estamos acostumbrados a ver en las ciudades mexicanas y que a lo mejor aquí en Monterrey conocemos Arboleda, pero si vamos a Saltillo, es de una calidad y es un oasis verdaderamente en la ciudad que ha logrado lo que no, lo que parecía súper difícil, el convertirse en el nuevo centro urbano de la ciudad de Saltillo, aún contra el fuertísimo centro cultural histórico con el que cuenta esta ciudad. Entonces, además de todos los beneficios ambientales, la comunidad que se ha logrado crear es algo pues totalmente novedoso en nuestro país. Los retos espaciales del diseño también es súper importante, cómo las ciudades deberían distribuir equitativamente sus recursos más valiosos y crear estos lugares sustentables para vivir, trabajar y descansar. Y aquí vemos pues esos grandes contrastes entre los diferentes barrios, donde una barda puede dividir residenciales de lujo eh, contra barrios sumamente pobres, ¿no? Entonces, mundialmente las ciudades están siendo influidas en su diseño por tendencias de acumulación de capital, tendencias sociales o culturales y pues son los lugares donde dramáticamente las diferencias son más visibles, ¿no? Más evidentes. Entonces, tenemos muchas oportunidades en la urbanización informal, desigualdad espacial, la movilidad sustentable, pero es la naturaleza en las ciudades lo que se va a necesitar introducir de forma masiva, ¿no? La naturaleza urbana va a ayudar a preservar hábitats, a manejar el agua de lluvia, a reducir la contaminación, promover la cultura sustentable y atender el cambio climático. Aquí les quiero compartir un proyecto que está actualmente en inicios de su construcción y en diseño, en el que somos muchos participantes, un equipo multidisciplinario e internacional, y que se llama Lira, que está en las faldas del Cerro de las Mitras. Es un terreno de 200 y tantos mil metros cuadrados, de casi 600 metros de longitud, en el que digamos, sus fronteras con las vialidades principales son muy estrechas. Es un terreno que vemos aquí muy largo, por lo tanto no tiene mucha visibilidad para el tamaño de propiedad, ¿no? Entonces, aquí nuestro quehacer era fundamental, ya que teníamos que diseñar un destino en la zona, el lugar al que la gente quisiera ir, y esto lo iba a lograr pues prácticamente la arquitectura del paisaje. Entonces, nuestros principios de diseño eran, pues sí, una vida enfocada en los exteriores, lograr una identidad única, un ambiente sano, caminable, sustentable. Nuestra inspiración de diseño se basó en el Genius Loci, ¿no? O el genio del lugar. Es uno de los últimos espacios, este terreno en las faldas del cerro, que permanece totalmente verde. Entonces podemos hablar que es parte del ecosistema de la montaña, del cerro. Aquí vemos el cerro en su belleza, ¿no? Mitad verde, mitad piedra. Entonces, el proyecto se iba a componer de ese entorno urbano ya creado por los diseñadores urbanos, por el paisaje local, la vegetación, la topografía y por esa cultura, color y materialidad de las pedreras, ¿no? Este lugar solamente podía ser diseñado aquí. Su topografía muy única, intacta, por lo cual sus cañadas aún intactas nos llamaron muchísimo la atención, sus curvas de nivel caprichosas. Entonces, lo que era una lutificación común y corriente, ¿verdad? Digamos, lograda por los urbanistas de manzanas, pues la transformamos en un entorno verde, compuesto de 4 zonas diferentes, parques centrales, parques norte, sur y una reserva de la Cañada. Y aquí podemos apreciar cómo los pavimentos, las áreas verdes, aunque dadas en sus dimensiones por los urbanistas, tienen este sello de diseño influenciado por estos escurrimientos, estas cañadas, esta topografía del lugar y con su vegetación nativa, obviamente, para vestirla. Este master plan
tiene sus diferentes programas y zonas de uso al exterior, pero su peso, como podemos observar, es tan o más grande que el de los edificios a los que envuelve. Esta es la visión de este nuevo lugar, una generosidad del verde impresionante, con presencia de escultura urbana, de plazas que colectan el agua de lluvia, vestidas con vegetación que solamente encontramos en esta parte de la ciudad, y que empiezan a minimizar el impacto de la arquitectura que podría estar tal vez en cualquier ciudad de México. Aquí vemos una sección de las calles, como tenemos banquetas súper generosas, tenemos jardines de lluvias, una densidad de árboles bastante grande. Todo esto para cumplir con ser el primer desarrollo que se certifique no solo LEED, sino WELL en Latinoamérica. Ciclovías en ambos lados y, como vemos aquí, los jardines lineales, en este caso el central, con estas depresiones que va captando o provoca la captación del agua de lluvia, ¿no? Entonces, la sección vial de edificio a edificio, de fachada a fachada, pues es una sección pues muy verde y que además funciona con el agua de lluvia. Es una sección donde igualmente vemos calles que parecen plazas, calles que no tienen cordones de banqueta, donde lo que predomina es el verde, los cambios de material del lugar, piedras del lugar, que tiene un área verde que se va ensanchando hacia unos parques centrales súper generosos. Tiene diferentes usos, dog parks, children's area, y tiene este gran parque central que es el corazón verde del desarrollo, que no nada más es multiuso, sino que provee servicios de captación de agua de lluvia y mitigación de inundaciones, ¿no? Es un área verde inundable. El desarrollo colinda con una cañada, una de las cañadas naturales con las que colinda se preserva completamente natural y se va a convertir en un jardín botánico para plantas nativas del lugar, y también es un regulador de agua de lluvia, de manera que va a poder compensar y recibir el agua de la arquitectura, de la urbanización y el agua que nos llega de desarrollos más arriba. La proveímos de puentes, de andadores. Es uno de los accesos también al desarrollo, entonces esto lo va a hacer sumamente especial. Las estrategias de diseño que podemos ver en un desarrollo de este tipo, a ver, son las que le van dando su esencia, ¿no? Vemos cómo el paisaje es más árido hacia la zona de la cañada y más nativo, y más urbano hacia su centro, ¿no? El, perdón, problemas técnicos. El área verde, hicimos una comparativa a nivel internacional de otros parques para constatar que estuviéramos dentro de estándares. Aquí vemos, bueno, nuevamente es el área verde más urbana hacia su espina central y más nativa, requiriendo prácticamente no ser irrigada hacia sus áreas naturales. Las áreas vegetales limitan el uso de césped a lo mínimo en el Big Green, utilizando vegetación nativa. Y por lo tanto, la suma de sus banquetas, plazas y áreas verdes es igual al de las lotes o manzanas desarrollables, y dejando las calles vehiculares en un mínimo. El área peatonal, como vemos en estos diagramas, es súper generosa, de banquetas y zonas caminables, los diferentes tipos de pavimentos, piedras naturales, decks, pavers, gravas, la circulación vehicular perfectamente bien definida. Contamos con una ciclovía de más de 2.800 metros lineales, un circuito peatonal de 1.200 metros lineales.
em, un transporte público que también tiene un recorrido en circuito. Entonces tenemos este transporte o estrategias de movilidad sustentable de transporte público, oportunidades de arte urbano a colocarse en diferentes lugares y a diferentes escalas. Atractores a lo largo del recorrido para fomentar que este lugar fuese recorrido por sus visitantes, ya sean lugares de comida, escultóricos, de arte, de juego. Y la estrategia del agua de lluvia, ¿no? Es un lugar que maneja y trata el agua de lluvia en en todos sus espacios o diferentes. Estrategia del manejo de la vegetación y pues la proyección del crecimiento de sus árboles en sus calles también fue estudiada cuidadosamente para ir viendo esta progresión en el tiempo, ¿no? Y lograr un lugar extraordinario y generoso en sus áreas verdes y espacio público. Un proyecto que estamos desarrollando en la ciudad de Lima, Perú, que va sobre esta misma línea, em, es- está en el distrito de San Isidro, que es un distrito relativamente cercano al mar, es el distrito financiero de Lima, em, pero que sin embargo, como muchas ciudades latinoamericanas, tenía una gran falta de identidad, un gran caos urbano y nos ofrecieron la oportunidad de ayudarlos con el diseño de esta plaza, ¿no? Le llaman Parque Cáceres, pero en realidad es una gran plaza, pues muy desarticulada, muy segmentada. Además es un estacionamiento subterráneo, ¿no? Losas pretensadas que no se pueden perforar, no se pueden alterar. Entonces, como vemos, un gran caos y desorden urbano en su estado actual. Ya tenían un programa previsto de terrazas, kioscos, mercados, zonas de juego y ya semi desarrollado por ellos, ¿no? Entonces, todo es una serie de constraints que tuvimos que manejar. Entonces, tomamos esta base de un espacio que lo atravesaba una avenida en su centro y buscamos cómo darle un corazón verde, minimizar esta división central y cómo salvar este obstáculo, ¿no? De tanta fragmentación. Hicimos muchos acercamientos previos, sin embargo, por cuestiones de presupuesto, tuvimos que volver a plantearlo, e inspirados en la topografía de estas cordilleras de colores de Lima. eh, eh, Pensamos en crear un paisaje con este movimiento y que pudiera ayudarnos a perder esa calle o esa avenida que dividía el espacio público, ¿no? Tenemos una condición de edificaciones muy compleja, un embudo, accesos o aproximaciones también de norte y sur. Y entonces esta proyección de formas orgánicas inspiradas en su paisaje e inspiradas en las circulaciones peatonales de orígenes y destinos, pues iba marcando digamos, este nuevo proyecto, este nuevo entorno urbano con sus dos corazones verdes, de manera
que el verde fuera permeando el espacio, ¿no? Y cumplir con los metros cuadrados de programa que se nos solicitaban. Eh, de manera que pues logramos generar los primeros master plans con una aceptación y factibilidad de presupuesto, y fueron los mercados o estos pabellones los que empezaron a tener cierto movimiento. Em, el diseño de los pavimentos también fue todo un tema en el cual el parametricismo que ustedes manejan muy bien en la escuela, pues nos ayudó a crear esta variedad o estas alternativas en el diseño del manejo de los pavimentos. Entonces aquí introdujimos esta tecnología para este efecto. Y teniendo que checar continuamente lo que sucedía arriba contra las columnas, soportes y muros de contención que teníamos en la parte inferior, ¿no? O sea, en el sótano, al estar todo esto desarrollado sobre un estacionamiento prácticamente. Al quedar esto superado, pues teníamos el reto todavía de que estos mercados o pabellones tuvieran que ser un elemento escultórico y de identidad en este lugar. Quisimos utilizar el arte tradicional prehispánico de Lima, que tiene grandes cualidades geométricas y de colorido, pero curiosamente, y como ya nos ha sucedido en otros países latinoamericanos, pues nosotros poniendo pues sus gráficos en los techos que iban a ser vistos desde los edificios de gran altura, pensando que iba a ser algo pues muy divertido, muy padre de ver, y muy representativo de su país. Pues resulta que no lo aceptan, no es muy bienvenido, y nos pidieron que estudiáramos otras opciones de inspiración que tuvieran relación con la arquitectura, precisamente de la firma arquitectónica de Miami, que tiene sus edificios apostados a lo largo de este parque. Entonces, de esta manera empezamos una exploración que tenía que ver ya sea con líneas de la fachada en dos tipos de sistemas. Uno era este sistema mucho más fluido de cubiertas plegadas en metal. Otro era un sistema más de waffle, digamos, que soportaba estas techumbres, ¿no? Entonces, así empezamos con esta exploración de los pabellones comerciales o de mercado en un sistema, en el otro, con sus alturas y albergando pues las áreas de mercados bajo ellos. Em, y y cómo era su visión, pues desde las alturas, ¿no? Desde los edificios que rodeaban a este parque. Sin embargo, seguían sin estar convencidos de lo que querían, y llegamos al final pues a proponer estos pabellones paramétricos, otra vez la herramienta del parametricismo, en donde pues nos inspiramos en la vida diaria de Lima, que tiene una economía estrechamente ligada al mar, en los pabellones efímeros o temporales de las exposiciones, ¿no? Que son modulados y se adaptan a formas orgánicas, y que la vida interior del mercado quedara dentro, ¿no? Y se convirtieran a su vez en el elemento escultórico que tanto buscaban esta gente. Entonces, ¿cómo convertir estas escamas de los peces o de la vida de los peces, que es parte de la economía, en estas escamas que cubrieran nuestros pabellones? Y pues otra vez utilizando el parametricismo, pues pudimos crear esta piel que tenía cierto movimiento, que tenía esta posibilidad de tener cierta vida y cierta modificación en sus aberturas a medida que fuera rotando o
o distribuyéndose en el pabellón. De esta manera creamos estos pabellones con ciertas formas orgánicas inspiradas en la vida marina, donde dentro estuvieran estos mercados, ambos pabellones, el norte y el sur, y donde esta piel de escamas pues pudiera envolver al mercado mismo y convertirse en un elemento pues de arte para el mismo parque y para la misma ciudad y ayudar a crear ese lugar icónico que le diera identidad, además del parque mismo, a este gran distrito financiero, ¿no? Entonces, eh, pues finalmente es el el estatus en el que estamos en el parque, el estatus de diseño y que al parecer ya fue aceptado y estamos en proceso pues de las gestiones siguientes para su realización. Em, Pueblo Serena, sin entrar a mucho detalle, pues tiene mucho de esto, de esta contribución, ¿no? Estos centros urbanos que se crearon por iniciativa privada, más o menos contemporáneos, con Arboleda, Parque Centro, y cómo este transecto en el que se encuentra Pueblo Serena. Aquí podemos ver a la izquierda el Club de Golf Valle Alto con esos grandes lotes campestres y al centro Carretera Nacional Pueblo Serena y a la derecha estos desarrollos del Cerro de la Campana súper pobrecitos y pequeños, ¿no? Poblaciones muy deprimidas. Y entonces era como un lugar así podría sobrevivir entre tal diferencia de públicos, ¿no? Eh, de economías, ¿no? Y de escalas. Pero sin embargo, Pueblo Serena surgió de la naturaleza del lugar y abierto para todos. Sus 4 accesos hacia Carretera Nacional, hacia Avenida del Acueducto y la Prepa Tec con su corazón de plaza y de iglesia, ¿no? Donde otra vez inspirado en los pueblos mexicanos, y con sus plazas, pavimentos inspirados en materiales del lugar, donde también otra vez una gran generosidad en áreas verdes contra área construida, casi 50 y 50, su recuperación de agua de lluvia, el sembrado de 300 árboles nuevos en el lugar donde nada más había uno, pues esto nos habla pues de una manera de ser ciudad diferente, ¿no? Donde la propiedad privada es menos o igual que la propiedad pública, pero igual se le invirtió, igual se diseñó y se trabajó para que todo lo que rodeara a Pueblo Serena tuviera la misma calidad, donde el espacio público, tanto los parques, la parroquia, promueven una convivencia y tiene una accesibilidad a pie, en bicicleta o en transporte público, ¿no? Entonces, todo esto, pues otra vez nos habla de una manera diferente pues, de hacer ciudad y de algo que buscamos y que está inspirado en los valores del lugar. Entonces, de la naturaleza del lugar o de sembrarla y hacerla crecer como estos 300 árboles que se sembraron de encino, pues nos habla de que cómo queremos hacer las ciudades y que reflejen una naturaleza única, ¿no? Estos lenguajes, estos volardos, estas rocas solamente las podemos ver en Pueblo Serena y en ningún otro lugar, ¿no? Es el usar una parroquia, una iglesia como foco de atención o núcleo, corazón del espacio público en un área de usos mixtos, pues es totalmente novedoso. Pues aquí podemos ver el uso de los espacios públicos por gente de cualquier zona de este transecto, sus
mercaditos en la calle, y todo lo que quisiéramos ver en nuestras ciudades, pues que lo estamos viendo en estos lugares creados por la iniciativa privada, pero con uso público. Y terminamos pues con los retos ambientales, ¿no? Cómo enfrentar los nuevos problemas ambientales y hacer ciudades mejor preparadas para el cambio climático, ¿no? Dice esta autora Greta Thunberg: quisiera que actuemos como si nuestro hogar estuviera en llamas, porque realmente lo está. O sea que estamos en crisis, ya son eventos extremos, la pérdida de la biodiversidad es de más del 60%, cambio climático, contaminación ambiental, escasez de recursos. Y aquí solamente voy a revisitar nuestro querido estadio de Rayados, 6 años después, donde vimos esa oportunidad de transformar el business as usual de la infraestructura gris para utilizar infraestructuras verdes de gran escala, donde nadie nos apoyaba, ¿no? En desarrollar un lugar que estaba en realidad pues destrozado por los huracanes, sí a la orilla del último río vivo de Monterrey, pero sin ningún valor. Y cómo ahora vemos que hemos transformado esto en un bosque urbano, un parque lineal de 13 kilómetros, y rescatamos la reserva del Parque La Pastora. Y esto realmente lo podemos evidenciar, es un oasis verde, es una pieza de infraestructura verde exitosa que empezó bien, pero continúa aún mejor, creciendo, y nos da mucho gusto pues ver que desde que influenciamos o participamos en la ubicación del tazón del estadio, ¿no? Para librarlo del agua que bajaba de las faldas del Cerro de la Silla, como la intervención del paisaje es de más del 50% del mismo edificio, y que lo que pudo haber sido el business as usual de un estacionamiento completamente árido se convierte en una pieza de infraestructura verde que recoge, filtra el agua de lluvia, pero que además es un bosque urbano y además es de una estética visual impresionante, y que es un espacio público en el que durante los días que no hay juego, pues la gente puede acudir a hacer ejercicio, a tener un picnic, y que lo que empezó con el estadio pues sigue y ha venido a traer muchos beneficios a un municipio muy deprimido, ¿no? Con todos estos beneficios ambientales, un bosque urbano de más de 1000 árboles nuevos, sembrados nativos, encinos robles, álamos, que son árboles de la montaña y del río, y que hacen toda una serie de servicios ambientales de filtrado de dióxido de carbono, contaminación, y pues vemos este estadio y este bosque urbano pues creciendo como lo visualizamos en nuestros renders, estás convirtiéndose en una realidad, ¿no? Entonces, pues quería revisitarlo en este último capítulo digamos, del quehacer. El sistema verde que fue tan cuestionado y en el que pues tuvimos que jugarnos un poquito o arriesgarnos un poco a innovar, como siempre nos gusta hacerlo, pues está funcionando, ¿no? Captando el agua de lluvia o llevándola hacia las trincheras verdes que están intercomunicadas y llevan el agua de una célula de estacionamiento a otra y finalmente hasta el río, em, y que, y que están funcionando bien. Es una infraestructura verde que ahorró muchos miles de pesos en infraestructura gris y de tubos, y que además pues hace de este un lugar único. Vemos las trincheras, cómo se construyeron las primeras pruebas a la vez que el estadio estaba en construcción, y cómo ahora
pues los árboles han crecido, pero el verde se mantiene totalmente en buen estado. Los árboles cada vez más grandes y pues el hábitat urbano y natural que esto ha traído a la zona y a los vecinos y al municipio, pues es innegable, ¿no? Es toda una experiencia ir al estadio, no nada más por el juego, sino por el paisaje. Y pues es parte ya de la imagen visual del estadio. Las taquillas y la tienda también bajo techos verdes, que es otro elemento más de sustentabilidad que logramos llevar a cabo en este proyecto. Y que algo que empezó hace 6 años, pues hoy en día es algo que nos da muchísimo gusto ver y reconocer y el parque. Entonces, conclusiones, ¿cómo hacerse escuchar? Pues bueno, yo creo que primero es ver qué queremos decir, perdón, problema técnico, caray. A ver si me puedo regresar para terminar bien. Ahí, caray. ¿Cómo hacernos escuchar? Bueno, ¿qué queremos decir? No contestarnos a nosotros mismos, sino escuchar, ¿no? Al sitio, al usuario, al cliente. Reconocer la voz de los otros, encontrar su verdad, pero siempre siendo fiel a lo que creemos. ¿Cómo lo decimos? Construir argumentos con simplicidad, ya que es más difícil simplificar que complicarnos. Cuestiónense siempre el business as usual, sean disruptivos, logren proyectos o obras que no estén sujetos a las excentricidades y estilos de su tiempo, sino que sean expresiones de su lugar y de la interpretación de ustedes mismos y logren una conexión emocional y de identidad y no solo formal. ¿Cómo dejan su propia huella? Pues yo creo que en este mundo tan ruidoso y tan acelerado necesitamos un silencio reflexivo que nos permita encontrar nuestra propia voz. Eso sí, un trabajo continuo, constancia, trayectoria profesional, una búsqueda continua, nunca dejen de aprender, de experimentar y permanecer fieles a lo que creen, ¿no? Ser honestos, no vender su diseño. Y pues bueno, con una gran disculpa por los problemas técnicos, pero muchas gracias. Teníamos un pequeño video que no sé si da tiempo de colocarlo. Me dirá Valerie, sí. ¿vale? Pero, Puedes ponerlo, Claudia, sin problemas. pero bueno, entonces, vamos a ver si... Ups. De 3 minutos.
cantidad de problemas técnicos con el internet, yo creo, pero bueno. Sí, creo que está un poquito lenta la conexión, por eso no bajaba completamente la presentación. Pero muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir ahí tus proyectos con nosotros. Tenemos tiempo muy poquito, 4 minutitos para algunas preguntas. Una pregunta de Rebeca Ruiz es si has podido aplicar la arquitectura vernácula dentro de sus diseños. La arquitectura vernácula, pues, híjole, son en realidad son pabellones, Rebeca, como los que vimos en el parque en Lima, o elementos ligeros cuando intervenimos. Cuando ya son obras más masivas, sí son equipos multidisciplinarios con arquitectos. Entonces ya todo depende mucho del cliente, ¿no? Entonces sí buscamos siempre la inspiración del lugar, como vimos en las pérgolas de Saltillo o en los pabellones de Lima, pero ya depende de las tecnologías, presupuestos y el cliente, ¿no? Muy bien, y tenemos también otra pregunta de Leslie Olan, que dice, buenas tardes, me parece un trabajo súper interesante y con gran aportación a la sociedad y a la calidad de vida de las personas. ¿Tienen alguna manera, método o estrategia para medir este impacto, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa? Gracias. Bueno, esa es muy buena pregunta. Fíjate que en Estados Unidos sí se procura seguir, hacer mediciones del impacto, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a simplemente calentamiento de las superficies, sombra proyectada, incremento o mejora de la actividad económica del lugar. Y calidad de vida, pero en México desgraciadamente no tenemos la cultura o los presupuestos a veces para llevar a cabo este tipo de mediciones. Sí se podría hacer, creo yo, y en lugares como universidades y algunos proyectos, y es algo que definitivamente se necesita hacer para dar más fuerza y más peso a los argumentos, ¿no? De lo que estamos haciendo con números y cifras, que eso habla muchísimo, pero sí es algo en lo que estamos pues abogando por que sea el siguiente paso. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta charla. Agradecemos también a Norma Hidalgo Arevalo Jaramillo, quien es profesora de la UDEM en la Vicerrectoría de Formación Integral y nos apoyó con la interpretación a las lenguas de señas mexicana. Y la Universidad de Monterrey, a través del Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura y Diseño, agradecen la participación de todos los alumnos, profesores, comunidad en general y directivos que hacen posible este evento. Nos vemos mañana, martes 28 de septiembre a las 6 de la tarde en la conferencia de Cassandra Torres de Noise Magazine. Muchísimas gracias, Claudia, y espero vernos muy pronto en algún otro proyecto. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego.